leerle. Esta mañana, hermano, quiero compartir con ustedes un tema al que he titulado Renovación espiritual mediante una vida continua de comunión con Dios. Amén. Renovación espiritual mediante una vida continua de comunión con Dios. Yo quiero llevarlo a su Biblia, que usted busque el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 31. Es un versículo muy conocido ya por todos, incluso se cantan alabanzas usando este versículo como base, pero es importante también que reflexionemos hoy, esta mañana, acerca de la promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre. Vamos a leer, dice la palabra de Dios así, Isaías 40, 31. Dice la palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y le vamos a pedir a Dios que nos dirija a lo largo de este tiempo que vamos a estar aquí. Señor, agradecidos estamos por la oportunidad que nos das de compartir este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón para compartir con la iglesia este día. Te pido que bendigas a la iglesia, Señor. Te pido que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que esa promesa de renovación espiritual pueda hacerse realidad en la vida de todos nosotros, Padre, porque sabemos que solamente en ti encontramos nueva fuerza, solamente de ti recibimos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Señor, habla a nuestro corazón, llena nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia que está con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Dios es fiel, hermano. Yo quiero empezar diciendo esta palabra: Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos han experimentado esa fidelidad de Dios en sus vidas? Hermano, la razón por la cual usted está aquí esta mañana, quizás con algunas dificultades, pero está aquí en este lugar, es porque Dios es fiel. Es porque Dios cuida de usted. Es porque Dios está interesado en que usted siga adelante, en que usted no se detenga, sino que vaya creciendo cada día, confiando en el Señor y en sus promesas. Hermano, cuando creemos a la palabra del Señor, de Dios, vamos a recibir nueva fuerza. Dios quiere que cada uno de nosotros experimente continuamente una renovación espiritual. Hermano, porque en la vida muchas cosas producen cansancio y sequedad espiritual. Hermano, el cansancio espiritual muchas veces produce alejamiento espiritual. Y el alejamiento espiritual nos lleva, hermano, a cometer pecados. Y el pecado, al final, hermano, destruye nuestra comunión con Dios, destruye nuestras vidas, hermano, causa tantos estragos que solamente Dios es capaz de restaurarnos cuando hemos caído en tal condición. Sin embargo, hermano, Dios desea que sus hijos se renueven continuamente. Por eso dice aquí la palabra: los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Hermano, Dios está dando una promesa. Cada vez que da Dios una promesa a nosotros, usted tiene que saber que Dios va a cumplir su promesa. Amén. Dios es cumplidor de promesas. Cuando Dios dice, haré algo contigo, cuando Dios dice, te voy a bendecir, cuando Dios dice, te daré nuevas fuerzas, hermano, tenga la seguridad completa de que Dios cumplirá su promesa. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha dicho lo cumplirá. Amén. Y en la Biblia encontramos aquí, en este libro del profeta Isaías, esta preciosa promesa donde Dios dice que Él a su pueblo lo va a llenar con nuevas fuerzas. Le dará alas como de águila para que nosotros corramos y no nos cansemos, para que caminemos y no nos fatiguemos. Es curioso, hermano, el símbolo que Dios utiliza para describir la forma como Él ha de bendecirnos. Él utiliza la figura de un animal, el águila, ¿verdad? El águila tiene características especiales, hermano. Es un ave que sobresale de entre otras aves, aún otras aves que son también fuertes, pero el águila todavía tiene un carácter superior. Es por eso, hermano, que aún algunos pueblos a lo largo de la historia han utilizado el emblema de un águila
como símbolo de fortaleza de un pueblo. Usted examina los Estados Unidos, tienen águilas como símbolos, dentro de los símbolos que ellos tienen como país. Alemania, hermano, dentro de su bandera tiene un águila. Hermano, ¿por qué no tiene una codorniz, por ejemplo? ¿Por qué no tiene un pato, verdad? ¿Por qué no tiene un pollo, verdad? No tiene nada de eso, tiene un águila, porque el águila representa fortaleza. Entonces, hermano, Dios le está diciendo a usted esta mañana que Él está dispuesto a renovarlo, a darle fuerzas como un águila. Yo leyendo un poco acerca de las águilas, hermano, las águilas sus alas pueden llegar a medir hasta 1 metro. Vea qué grandes son las alas de un águila. Leía también que cuando un águila vuela, cuando ellos van de cacería, un águila puede tener una velocidad aproximada de 240 kilómetros por hora, ¿verdad? Aún un vehículo difícilmente se puede desplazar a esa velocidad, 240 kilómetros por hora. Y un águila también tiene una característica de que cuando vuela puede experimentar alturas de hasta 3.700 metros sobre el nivel del mar. Hermano, una codorniz jamás va a volar a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Un pato tampoco va a volar a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Pero un águila sí lo puede hacer. Amén. Y Dios dice que Él le va a dar a usted alas como de águila. Amén. Para que usted sea capaz de vencer obstáculos, para que sea capaz de vencer dificultades, adversidades, y usted remonte vuelo y siga adelante con la ayuda del Señor, hermano. Pero esto es posible cuando recibimos la renovación espiritual que Dios desea darnos a cada uno de nosotros. Yo quiero hablarle un poco, hermano, acerca de algunas situaciones que pueden producir resequedad espiritual en nuestra vida. A lo largo de nuestra vida hay cosas que nos van desgastando, hermano, cosas que nos van debilitando, cosas que van haciendo que nosotros como cristianos vayamos perdiendo la fuerza, el empuje que teníamos al principio. Yo quiero hablar de esas para que usted las reconozca y para que usted también se dé cuenta de algunas cosas que tenemos que dejar en nuestra vida para que el Señor nos renueve con su espíritu. Hermano, una de las cosas que produce sequedad espiritual es perder el enfoque de Cristo. Amén. Cuando perdemos el enfoque de Cristo, hermano, esto produce resequedad espiritual en nuestras vidas. Si no recuerde, hermano, aquella situación, aquel momento donde Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y cuando Pedro mantenía su mirada fija en el Señor, él caminó sobre las aguas. Pero cuando perdió el enfoque, cuando sus ojos se apartaron de mirar a Cristo, en ese momento comenzó a hundirse. Hermano, comenzó él a experimentar ese hundimiento, hermano. Lo mismo sucede con nosotros como creyentes. Cuando nosotros perdemos el enfoque, hermano, cuando dejamos de ver al Señor, entonces nosotros también podemos experimentar esa sequedad espiritual. Vea lo que dice el libro de Apocalipsis 2:4. Vayamos al libro de Apocalipsis 2:4. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Y dentro de los mensajes que Dios le mandaba a decir a la iglesia de Éfeso es que había algo contra ellos. Y es que ellos habían perdido su primer amor. Hermano, en otras palabras, habían perdido su enfoque, habían dejado de ver a Cristo. Quizás se estaban enfocando en los problemas que tenían, quizás se estaban enfocando en sus carencias, se estaban enfocando en sus limitaciones, pero habían perdido el enfoque en lo verdadero. Habían perdido el enfoque en aquel que los salvó, en aquel que los redimió, en aquel que les prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Perdieron su enfoque y como consecuencia, hermano, experimentaron también esa sequedad espiritual. Hay cosas del día a día, hermano, que también nos roban la atención que Dios se merece. Dentro de algunas cosas del día a día, nosotros tenemos cosas que son necesarias, que las tenemos que hacer, y hay cosas, hermano, que son innecesarias. Cosas que nos roban el enfoque del Señor, que no son necesarias. Entonces, para esto hay un consejo, hermanos. Y el consejo es de que
aquellas cosas que son necesarias de hacer. Por ejemplo, trabajar. ¿Cuántos trabajan aquí? Vamos a ver. Estudiar. ¿Cuántos estudian aquí? Amén. Hay que hacer algo, hermano. No se quede en la casa sin hacer algo, ¿verdad? Salga, si no tiene ahorita trabajo, salga a barrer enfrente de su casa, ¿verdad? Pero no se quede ocioso, porque la ociosidad también es un taller que Satanás utiliza para poner malos pensamientos dentro de una persona, y a través de eso también busca él influenciarnos a hacer lo malo. Así que, hermano, esas cosas que son necesarias que nosotros hagamos tienen que regularse, hermano. Para cada cosa hay un tiempo, hay un lugar. La Biblia dice que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo, hermano. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que no son necesarias, cosas que no edifican, cosas que no le ayudan a crecer en su fe y en su comunión con Dios. ¿Sabe lo que tiene que hacer con esas? Esas no las tiene que regular, esas las tiene que eliminar. Amén. Las cosas que no son necesarias y que le roban el enfoque al Señor, esas cosas tienen que eliminarse, hermano, para que no le roben la atención con el Señor. Hermano, si hablamos de distractores, hay tantos distractores hoy en día que nos alejan del Señor. Hoy, hermano, se han proliferado tanto las redes sociales, hermano, que ahora hasta las abuelas tienen Facebook, ¿verdad? ¿Se ha fijado, verdad? Yo me fijo porque a veces me mandan invitaciones y yo me quedo asombrado porque digo, ya estos ya son los tiempos finales, porque señoras de 70, 80 años, hermano, con Facebook y toda la tecnología de punta, ¿verdad? Entonces, hermano, y muchas de esas cosas, cuando no se saben utilizar adecuadamente, le van a robar el enfoque a una persona. Y cuando le roban el enfoque, le roban la atención de Jesús. Y cuando uno pierde la atención de Jesús y se enfoca en otras cosas, comienza a experimentar, hermano, la sequedad espiritual. Así que, hermanos, hay que reconocer en nuestra vida cuáles son aquellas cosas que producen esa sequedad espiritual. ¿Cuáles son aquellas cosas que a usted como persona lo están alejando del Señor? Y en aquellas cosas que no son necesarias. Ya le dije, el trabajo es necesario, el estudio es necesario, el servir a Dios es necesario, el congregarse es necesario, pero las cosas que no son necesarias, hermano, elimínelas, porque de nada le edifican, sino que al contrario lo alejan del Señor. Hermano, también algo que produce sequedad espiritual es una vida llena de muchos afanes por cosas terrenales. Hermano, muchos de nosotros, aún aquellos que le servimos al Señor, estamos llenos de afanes por cosas terrenales, hermano. Estamos demasiado preocupados por alcanzar cosas, hermano. Cuando usted está demasiado afanado por alcanzar cosas, usted también está en un peligro de perder su enfoque, hermano. Y ese afán excesivo por cosas terrenales puede producir también sequedad espiritual. Vea lo que dice Mateo 6:34, un consejo que el Señor Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Vaya a su Biblia, hermano. Mateo 6:34. Vea lo que dice la palabra de Dios aquí. La palabra de Dios dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermano, muchas veces vivimos en ese afán, ¿verdad? Ese afán no es otra cosa que una preocupación por cosas materiales. Hermano, como seres humanos que somos, tenemos necesidades materiales. Y Jesús dijo, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Hermano, por esa razón, hermano, no debemos de permitir que el afán por cosas materiales nos robe la atención del Señor. Porque al final de cuentas, ese afán, hermano, va a producir sequedad espiritual. Hermano, y uno bien se siente cuando empieza a entrar en ese proceso de sequedad espiritual. Uno viene a la iglesia y no se llena. Uno escucha alabanzas y no le alegran. Uno ve que otros cantan, se gozan, se alegran y uno está así como estático, ¿verdad? Solo viendo que los demás aplauden, solo viendo que los demás lloran en la presencia del Señor y uno
hasta cierto punto indiferente a la presencia del Señor. Hermano, es porque ha habido un proceso de sequedad espiritual que tuvo un origen. Y de eso estamos hablando esta tarde, de las cosas que producen sequedad espiritual en nosotros. Hermano, si bien es cierto, debemos ser responsables con nuestro trabajo y estudio. Yo a usted le estoy diciendo de que busque trabajo, ¿verdad? De que si usted trabaja en casa, pues hágalo en casa. Si usted estudia, sea un buen estudiante. Hermano, sobresalga si es posible, saque las mejores calificaciones. Con eso también testificamos de Cristo, hermano, pero no debemos de olvidar darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y entre otras cosas, hermano, lo que a Dios le corresponde de nosotros es nuestra devoción, nuestro amor y nuestro servicio. Hermano, es necesario para nosotros como seres humanos darle a Dios nuestra devoción, darle a Dios nuestro amor, darle a Dios nuestra vida, hermano. Cuando usted y yo hacemos eso, hermano, nuestro corazón comienza a experimentar esa renovación espiritual. Y ya venir a la iglesia no va a ser algo rutinario, no va a ser algo que, porque mi mamá me lo dijo, porque si no llego me quitan un privilegio en la iglesia. No va a ser por nada de eso, sino va a ser por una necesidad. Usted cuando viene a la iglesia va a decir, yo necesito alimentarme, necesito nutrirme, necesito que Dios me dé fuerzas y por eso debo ir a la casa del Señor. Hermano, porque a Dios, hermano, a Dios le corresponde eso, que nosotros le demos nuestro tiempo, nuestro lugar, nuestro amor, nuestra devoción y nuestro servicio. Vea lo que dice Juan 21:15. Vayamos a la Biblia, leamos Juan 21:15. Juan capítulo 21, versículo 15. Aleluya. Juan 21:15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Hermano, Dios estaba hablando aquí con el apóstol Pedro y Jesús le estaba preguntando a él si él en verdad lo amaba. Y como una señal del verdadero amor que Pedro profesó tener para con Cristo, él le dice esto: si tú me amas, apacienta mis corderos. Hermano, también nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad para con Dios. Y es, hermano, de participar, de edificar la iglesia del Señor, edificándonos unos a los otros y alcanzando también al que no conoce al Señor. Esas son parte de las responsabilidades que nosotros tenemos también como pueblo del Señor. Y a través de eso, hermano, le estamos expresando nuestro amor, nuestra devoción al Señor. Muchas veces decimos que amamos al Señor, pero no estamos dispuestos a hacer nada por Él. Porque decimos, es que yo estoy cansado, es que es muy difícil, es que la gente no lo agradece. Hermano, pueden venir diferentes cosas a nuestra mente que nos van a sugerir quizás el no servirle al Señor. Pero hermano, si usted ama al Señor, si usted ha entendido lo que Dios ha hecho por usted, si usted reconoce el precio tan grande que Él pagó para su salvación, entonces usted le va a servir al Señor con alegría. Amén. Usted va a sentirse privilegiado de participar en un servicio al Señor. Hermano, un cristiano saludable siempre va a ser comprometido con el Señor. Amén. Una señal para ver a un cristiano saludable es a una persona que sirve activamente, se compromete con Dios y su obra. Amén. Pero cuando alguien no está comprometido, también hay señales de que su vida espiritual no está del todo bien delante del Señor, porque, como le digo, alguien que goza de salud espiritual se va a comprometer con el Señor. Va a decir, mi vida es para el Señor, mi vida es para darle la gloria al Señor. Hermano, y a través de esa forma usted va a mostrar también cuánto amor tiene para con Dios. Pero cuando alguien ha entrado, hermano, en un proceso de sequedad espiritual,
va a comenzar a ver las cosas de una manera negativa, va a comenzar a ver los defectos de otros, va a comenzar a ver lo que otros no hacen y no se va a ver interiormente la necesidad que tiene de ser renovado en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, estas cosas que yo les he platicado son cosas que producen sequedad espiritual. Pero hay otra cosa que quiero mencionar esta mañana, y algo que produce también sequedad espiritual es una vida contaminada por el pecado. Hermano, cuando nosotros le permitimos al pecado que entre en nuestra vida, y cuando hablo pecado, hay diferentes pecados, ¿verdad? El pecado en sus diferentes manifestaciones siempre va a traer sequedad espiritual en la vida de una persona. Hermano, ¿por qué cuando yo vengo acá después de un tiempo, hermanos que estuvieron activos, sirviendo en la obra del Señor, grandes pilares en los distritos, hermano, algunos de ellos, hermano, están caídos, algunos de ellos dejaron a su esposa, se fueron con otras mujeres, hermano, o mujeres abandonaron a sus esposos y se fueron, hermano, siendo personas que servían al Señor, siendo personas que estaban haciendo una labor muy especial dentro de la obra del Señor. ¿Sabe por qué sucedió todo esto en ellos? Porque entraron en sequedad espiritual, hermano, porque permitieron que el pecado en cualquier manifestación entrara en sus vidas. Y el pecado comenzó a destruir interiormente la vida espiritual de una persona hasta el punto que la ha destruido. Hermano, si usted quiere hacer una comparación, el pecado es a la vida espiritual de una persona como el cáncer es al cuerpo de una persona. ¿Sabe que un cáncer es algo que no se ve, pero que está dentro del cuerpo de una persona y lo va destruyendo, lo va consumiendo? Hermano, hay personas que se ponen tan delgadas, hermano, porque hay un cáncer que los está consumiendo. Hermano, el pecado en cualquiera de sus manifestaciones es exactamente lo mismo. Algo que va consumiendo la vida espiritual de una persona. Esa persona comienza a sentirse apática a las cosas del Señor, ya no le alegra ser parte de una reunión, ya no le alegra formar parte de un distrito, de servir en cualquier área de la iglesia. Ya no le alegra nada de eso, hermano, sino que se va sintiendo cansada, hasta que llega a un punto donde dice, ya no puedo más, le pongo todo y me voy. Muchas veces se ha debido, hermano, a que han habido pecados que se han introducido en la vida de esa persona, y esa persona interiormente ya no tiene nada, hermano, está vestida con un uniforme, puede incluso predicar, hermano, pero por dentro, hermano, está destruido, porque el pecado entró a esa persona. Y sabe que cuando un pecado se comete recurridamente en una persona, eso produce una atadura espiritual. Los pecados que se cometen repetitivamente se convierten en ataduras espirituales, hermano. Cuando alguien ya se encuentra preso en una atadura espiritual, únicamente mediante liberación esa persona puede recuperar nuevamente la salud espiritual que esa persona necesita. Pero es importante que usted reconozca esto, hermano, porque ocasiones de fallar, ocasiones de pecar se van a presentar a cada momento, ¿verdad? Usted va a salir de la iglesia o dentro de la iglesia también, hermano, va a encontrar oportunidades de hacer cosas malas. Hermano, el pecado va a destruir la vida de una persona. Téngalo por en cuenta. Hay unos que dicen, no, yo llevo pecando ya 2 años, ya que estoy, no me pasa nada, ¿verdad? Hermano, es cuestión de tiempo, ¿verdad? La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿verdad? Muerte, una muerte espiritual, una separación con Dios, ¿verdad? El hecho de que su pecado aún no haya sido expuesto a la luz no significa que Dios no lo conozca, ¿verdad? Dios conoce todas las cosas. Dios sabe, hermano, lo que nosotros hacemos en lo secreto. Cuando nadie nos ve, hermano, Dios sabe todas estas cosas, pero esas cosas nos van a destruir a nosotros. Esas cosas, hermano, van a destruir nuestra vida espiritual. Y de repente, hermano, vamos a estar cansados, ¿verdad? Cualquier cosa que nos digan
va a representar una oportunidad para enojarnos, para alterarnos. Nos vamos a volver personas irritables, hermano. Que alguien hizo un comentario y ya nos destruyó un comentario, hermano. Y un comentario muchas veces contribuyó para que una persona abandonara todos sus privilegios o dejara lo que estaba haciendo para el Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque entró pecado en nuestra vida. Y sabe que el pecado nunca va a entrar de la noche a la mañana. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Esa es una mentira, hermano. El pecado es un proceso. Es un proceso que se inicia cuando nosotros le damos cabida al enemigo. El enemigo va a sugerir pensamientos en su mente. El enemigo le va a poner ideas dentro de usted. Y usted, si usted las cree, si usted no experimenta cada día el proceso de renovación espiritual, hermano, usted va a creer esas mentiras, esos pensamientos que le están viniendo a la mente y va a terminar cometiendo las acciones que usted está pensando en ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque usted descuidó el renovarse espiritualmente. Hermano, como cristianos necesitamos todos experimentar esa renovación espiritual. Grandes y pequeños, hermano, servidores y el que vino por primera vez, hermano, todos necesitamos experimentar esa renovación espiritual en nuestra vida. Y cuando vengan esas cosas que intentan a usted separarlo del Señor, a usted no lo van a poder vencer. Amén. Usted va a estar plantado, hermano. Va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, hermano, que va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Los que experimentan la renovación espiritual, hermano, están espiritualmente siempre reverdecidos, hermano. Tienen vida espiritual. Se nota cuando una persona tiene vida espiritual, hermano. Una persona con vida espiritual tiene gozo en su corazón, tiene alegría, hermano. Se goza de formar parte del pueblo de Dios. Una persona que tiene sequedad espiritual siente carga por todo lo que hace, hermano. Ve que está haciendo un esfuerzo demasiado grande con las cosas que está haciendo. Pero cuando alguien experimenta la renovación espiritual que Dios ofrece a su pueblo, hermano, esa persona, los sacrificios que hace, no los va a ver grandes, ¿verdad? Porque nunca va a comparar el sacrificio que ella hace con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, entregando su vida entera, hermano, para el rescate de su vida y de mi vida. Por eso, hermano, es importante que experimentemos, hermano, la renovación espiritual de nuestra vida. Porque si dejamos entrar el pecado, este nos va a destruir interiormente. Quiero leerles Lucas 18, 11 al 14. Vayamos, Lucas 18, 11 al 14. Esta es la oración del fariseo. Lucas 18, 11, 14. Dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermano, en este pasaje de la Biblia encontramos a un hombre, el fariseo, que era un hombre que estaba lleno de soberbia, ¿verdad? Un hombre lleno de orgullo. Él se jactaba de que él no cometía los pecados que otros cometían, ¿verdad? Decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, no soy como este fornicario, no soy como este recaudador de impuestos. Pero sabe que él también tenía un mal que él no había visto, y era un corazón lleno de orgullo, hermano. Y ese corazón lleno de orgullo a él no le permitía ver su propia condición, sino que miraba únicamente a los ojos de él, su propia justicia y el pecado de otros. Tenemos que cuidarnos también de estos conocidos como pecados del alma, ¿verdad? La amargura, el resentimiento, hermano, la ira, el rencor, ¿verdad? El orgullo. Estas cosas también van a destruir la vida espiritual de una persona. Si usted deja que un enojo se convierta en una raíz de amargura, la raíz de amargura va a producir un resentimiento del cual usted difícilmente va a poder liberarse si no es que busca la ayuda de parte del Señor.
Así que, hermano, tiene que también aprender a perdonar, hermano. Perdone, hermano. Si alguien le ha hecho algo, perdónelo, hermano. Al final, Dios, así como nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? La medida de su perdón se la pone a usted mismo, ¿verdad? Usted quiere ser perdonado por Dios, hermano. Perdone a su ofensor. Perdone al que le produjo algún agravio en su vida. Y de esa forma también va a recibir el perdón de parte del Señor. Hermano, hay que entender que nos movemos en un mundo espiritual. Existen leyes espirituales que gobiernan nuestras vidas, hermano. Y tenemos que someternos a esas leyes. La ley del perdón, hermano. Como usted perdone, así lo van a perdonar, hermano. Como usted mida, así lo van a medir. Lo que usted siembre, eso mismo va a cosechar, hermano. No nos equivoquemos, hermano. La Biblia dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Amén. Si usted es una persona fiel, si usted es una persona que le sirve a Dios, honrada en su trabajo, trabajadora, hermano, usted no tiene que tener temor de que a usted lo van a quitar de su trabajo, ¿verdad? Porque usted está cosechando algo bueno. Y si a usted lo van a mover de ahí, lo van a mover para promoverlo a un mejor lugar, hermano. Porque usted está cosechando cosas buenas. Y lo que cosechamos, eso mismo vamos a cegar, hermano. Así que hay que entender estas leyes espirituales que Dios ha establecido. Finalmente, hermano, con esto ya finalizo. ¿Cómo cortar con la sequedad espiritual? Esto es importante que usted y yo lo sepamos. ¿Cómo cortar? Primeramente, sincerándonos con Dios y con nosotros mismos, reconociendo nuestras propias faltas. Hermano, lo peor que le puede pasar a una persona es no reconocer su propio pecado, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a una persona es que está viviendo en una vida de pecado y no reconoce, ¿verdad?, que es un pecado, sino que se justifica, mira y dice, todos tenemos defectos, todos tenemos errores, nadie es perfecto. Cuando alguien vive con esa actitud, justificándose a sí mismo, hermano, esa persona no va a poder renovarse espiritualmente, no va a poder salir de ese vacío espiritual en el que se encuentra. Hermano, muchos han decidido creer mentiras de Satanás que los mantienen atrapados en esos pecados. Un esposo no puede justificarse y decir, porque mi esposa no me brinda cariño, yo me voy a buscar a otra mujer. Hermano, esa es una mentira de Satanás, ¿verdad? Pero muchos hombres y muchas mujeres creen a esas mentiras y dicen, no, yo merezco ser amada. No importa quién me ame, yo merezco ser amada. Y dicen, esto no debe ser pecado porque yo merezco ser amado. Han decidido creer una mentira, hermano. Y porque han decidido creer en una mentira, ellos se encuentran ahora atrapados y no van a poder salir de esa condición hasta que ellos se sinceren con Dios y digan, Señor, yo te he fallado a ti. Lo que yo estoy cometiendo se llama adulterio. Lo que yo estoy cometiendo se llama fornicación. Lo que yo estoy cometiendo soy un pornógrafo, estoy viendo pornografía. Hermano, hasta que no llega ese momento de sincerarnos con Dios, no vamos a poder experimentar esa renovación espiritual que Dios nos quiere dar a nosotros. Hermano, confesando nuestras faltas y arrepintiéndonos de nuestro pecado, experimentamos la restauración que Dios nos quiere dar. ¿Sabe qué significa la palabra arrepentimiento? Significa cambio de dirección. Los que manejan vehículos saben de que cuando se han equivocado de un camino, tienen que girar en un camino diferente. Si ellos continúan en la misma ruta, sabiendo de que se han equivocado, jamás llegarán a su destino, hermano. Pero cuando alguien se da cuenta de que va en un camino equivocado y sabe que va a otra dirección, tiene que girar, tiene que ir en una dirección diferente. Entonces, el arrepentimiento habla de eso. Habla de un cambio de dirección en su vida, hermano, y para experimentar la renovación espiritual, usted tiene que arrepentirse de aquellas cosas que usted sabe que no han estado bien a los ojos del Señor, y para eso se necesita un cambio de dirección. Ya no transitar por el mismo camino, sino cambiar de rumbo. A eso se le llama arrepentimiento, y es necesario, como le decía, para experimentar la renovación espiritual en nuestra vida.
Pero no solamente reconocimiento y arrepentimiento. Hermano, tiene que haber algo más para que usted tenga convicciones firmes y para que usted no se aparte del Señor. También tiene que haber algo más, y se lo voy a decir ahorita. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Solamente así, solamente experimentando la llenura del Espíritu Santo, usted va a poder experimentar la renovación que Dios desea darle. Amén. Hermano, nuestra vida tiene que ser llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es necesario, hermano. ¿Sabe que el Espíritu Santo es simbolizado a través de diferentes figuras? Y una de las figuras que se utiliza para representar al Espíritu Santo es el aceite. Amén. Yo quiero decirle algo. ¿Cuántos de ustedes manejan vehículos acá? Cualquier clase de vehículos, motos, vehículos con motores. ¿Cuántos manejan vehículos aquí? Poquito, ¿verdad? Ellos no quieren levantar la mano. ¿Sabe qué pasa cuando usted está manejando un vehículo y de repente le aparece la señal de que le falta aceite? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? ¿Qué tiene que hacer? Cuando le aparece esa señal en el carro de que le falta aceite, ¿qué tiene que hacer? Fíjense que hay personas que ignoran esa señal porque no saben qué es eso, ¿verdad? Y dicen: no, tiene gasolina, démosle, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa? Los motores se funden. Y se funden porque no tenían aceite, ¿verdad? Entonces, en la vida espiritual, hermano, hay ciertas señales en una persona que demuestran que el aceite está escaseando, que la presencia de Dios en la vida de esa persona se está agotando. Y sabe que si esa persona continúa sin recibir una renovación espiritual por medio del Espíritu Santo, va a ser como ese vehículo que se siguió manejando sin aceite. Después de un tiempo va a caminar, porque cuando aparece la señal, el vehículo todavía puede caminar cierto tiempo, un par de kilómetros quizás, pero cuando continúa y usted no le agrega aceite al motor, el motor se va a sobrecalentar y finalmente el motor se va a fundir. Entonces, hermano, en la vida de un cristiano, cuando aparecen aquellas señales de la carencia, de la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe lo que tiene que hacer el creyente? Es buscar a Dios, buscar la presencia del Espíritu Santo, volver a llenarse, hermano. Si necesita perdonar, tiene que perdonar en ese momento. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda fluir a través de la vida de esa persona, hermano, para que usted sienta paz, gozo y libertad en el Señor, que es lo que Él quiere que nosotros experimentemos continuamente, hermano. Así que es necesario no solamente arrepentirse, sino también ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, va a producir gozo en nosotros. El Espíritu Santo va a producir alegría. El Espíritu Santo nos va a dar libertad para adorar al Señor. El Espíritu Santo va a poner paz en nuestro corazón. Como dijo el salmista David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Una vida que ha sido renovada en el Espíritu Santo va a ser una vida confiada en el Señor. Amén. Una vida que no va a depender, su seguridad no va a depender de lo que está a su alrededor. Su seguridad va a depender de Dios solamente. Él va a saber de quién recibirá la ayuda que necesita. Dios es fiel, hermano, para ayudarnos. Hermano, finalmente quiero motivarlo a usted esta mañana a que usted, hermano, busque continuamente el ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, si bien es cierto, es una experiencia que se recibe por primera vez, mas sin embargo, la llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que recibir continuamente, hermano. Cada día, desde que usted se levanta, usted dígale al Señor: Señor, renuévame. Señor, dame hoy mi porción de aceite que necesito para poder cumplir con todas las cosas que tengo que hacer. El aceite es importante, hermano. Cuando una puerta ya no quiere cerrar, está muy dura, ¿verdad? Se viene de golpe.
agréguele un poquito de aceite y usted va a ver cómo cambia esa puerta, cómo esa puerta va a cerrar fácilmente. Si a su vida le agrega el aceite del Espíritu Santo, hermano, su vida va a ser diferente. Su vida va a estar llena del fruto del Espíritu Santo. Su vida se va a renovar. Usted se va a renovar. Usted se va a poder alegrar, se va a poder gozar en el Señor, porque Él está obrando en su vida. Póngase de pie, vamos a orar para cerrar este tiempo. Aleluya. Señor, te damos gracias a ti esta mañana por permitirnos la oportunidad de compartir tu palabra en este lugar. Sabemos que tú estás interesado en que nosotros experimentemos un proceso de renovación espiritual. Tú estás interesado, Señor, en que nosotros depositemos todas nuestras cargas delante de ti. Como dice tu palabra, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de ustedes. Él dice, no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis o qué beberéis. Miren las aves del cielo, que ni ciegan ni cosechan, pero a ninguna de ellas le hace falta el pan de cada día. O miren los lirios del campo, que no tejen ni cosen, pero Dios los viste de gloria y de majestad. ¿Cuánto más no hará Él por vosotros? Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, todas las demás cosas les serán añadidas. Si ustedes lo buscan a Él como su primera necesidad, Él va a suplir el resto de necesidades que usted tiene en su vida. Hermano, esta mañana dígale al Señor, Señor, yo quiero ser renovado en el Espíritu. Yo quiero que tú llenes mi copa. Como dijo el salmista David, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hoy, esta mañana, Dios quiere llenar copas. Él quiere depositar aceite espiritual en cada uno de nosotros. Él quiere que tú recibas hoy esas nuevas fuerzas, que recibas hoy esas alas de águila, para que tú puedas superar las dificultades, para que tú puedas superar los problemas, las tormentas que vienen a tu vida, para que tú puedas remontarte a las alturas y vencer obstáculos. El Espíritu Santo está en este lugar. Espíritu Santo, comienza a fluir en esta hora. Comienza a manifestarte sobre tu pueblo, Señor. Tú nos has traído aquí con un propósito. Tú quieres, Señor, llenar vasijas. Tú quieres llenar vasijas con aceite. Hoy el Señor quiere llenar tu vasija con aceite. Él quiere que tú recibas fuerzas espirituales, para que tú no te canses, para que tú no te fatigues, para que tú sigas adelante cumpliendo el propósito para el cual Dios te ha llamado. Debes de saber que Dios te ha llamado para cosas grandes. Él tiene propósitos especiales para tu vida. Si hoy tú buscas su presencia, tú vas a recibir la renovación espiritual que Él desea darte. Si hay pecado en tu vida que tú no lo has abandonado, hoy, esta mañana, Dios te está hablando a tu corazón y te dice, deja eso ya. Eso no te traerá nada bueno. El que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará perdón y será restaurado. Hermano, póngase a cuentas hoy, esta mañana, con el Señor. Busque a Dios con todo su corazón. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera, sino que lo hago pasar de muerte a vida. Hay personas que nos ven por las redes sociales. Queremos también a ellos hacerles una invitación a que usted, hermano, hermana, amigo, alguien que escuchó por primera vez esta predicación, que usted pueda hoy entregarle su vida a Jesucristo, que usted pueda hacer de Jesús su Salvador personal, que usted le abra la puerta de su corazón y le diga, Señor, estoy cansado de una vida vacía, estoy cansado de una vida sin propósito, estoy cansado de ir de un lado para el otro sin encontrarle sentido a mi vida. Si usted es esa persona, hermano, haga esta oración de fe conmigo. Señor Jesús, te recibo esta mañana como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, cambia mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Y te pido que esta mañana escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de él. En el nombre de Jesús.